Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo quiero realizar una reseña de este super tarot Cree en tu propia magia, Oráculo de Poder, Ediciones Gaia, en nombre de la autora. Y esta es la parte de atrás. Si queréis leer todo esto, pues pausar el vídeo. Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like y si te ha gustado este vídeo, sobre todo comenta qué te parece este oráculo. Yo me lo he comprado hace poquito. Lo sacaron en 2020 en inglés, no sé si está en otros idiomas. Yo la verdad que es un oráculo que ya lo tenía visto desde este verano, pero como estaba en inglés, pensé, digo, bueno, me espero a ver si sale en español. Y bingo, lo han sacado. La verdad que es un oráculo súper bonito, súper chulo. Si te gusta mucho el rollo de brujas, dragones, etc., por supuesto que es un oráculo que súper recomiendo. Yo ya he estado hojeando las cartas, el libro también me lo he estado leyendo, lo recomiendo que lo leáis. Os trae un mini librito con las explicaciones de cada carta y son 45 cartas. Son muy chulas, podéis complementarlas con otros oráculos, otros tarot, por supuesto, este oráculo. También es, yo lo que he podido estar leyendo y barajando, para mí, es un oráculo que es más bien para trabajar en una persona empoderada. Te dicen mensajes que la verdad son súper directos y súper claros, sobre todo para trabajar en tu amor propio. O sea, es un tarot que súper recomiendo si queréis trabajar para clientes, para vosotras mismas o mismos, lo que queráis, vaya. Y por supuesto que lo podéis mezclar, como decía antes, con otros oráculos, os dará mucha información, os complementará mucho en vuestras tiradas. Lo podéis encontrar por Amazon, en la casa del libro, en el snack, en Busca Libre también, que yo algún oráculo o tarot me he comprado por allí. Y este es el librito. Os explican cada carta. Si queréis pausar el vídeo. Leona, te has ganado todos tus galones. Pausar el vídeo si queréis leer un poco para haceros una idea la explicación. Y bueno, aquí os da un poquito de información sobre la autora. Está muy bien, muy chulo. Hay también la imagen que viene dentro, en la cajita. Es súper chulo este oráculo, por supuesto que lo recomiendo 100%. Ha sido un autorregalo, ya que hace poquito fue mi cumpleaños. Esta es la parte de atrás. Con una corona, me súper encanta. Son 45 cartas. El material está bastante bien. Lo que me gusta que son grandes. O mejor a la hora de barajar os puede costar o no. Eso ya depende de cada una o cada uno. O sea, no me supone ningún impedimento. Y bueno, empecemos. Princesa. Puedes ser tu propio caballero. Esta me encanta. Reina del mar. Te mereces azúcar, no sal. Torre. Desconecta y relájate un rato.
Las explicaciones del libro, la verdad que son cortitas, pero son divertidas. Me parece que ha sacado algún libro. Tengo que investigar más sobre esta autora. Espejo. Las imágenes, la verdad que son muy chulas. Estrellas. Puedes manifestar todos tus deseos. Dragones. Mátalos a todos. Soy fan de los dragones. Espada. Haz el cambio. Me encanta esta carta. Es una de mis preferidas, la verdad. Soy fan como buena acuariana de los grandes cambios. Alas. Fénix. Rojo, perdona. Sol. Pinta el sol de nuevo en tu cielo. No busques la aprobación de nadie. Por supuesto que no. Son unas cartas, como decía antes, para trabajar en nuestro amor propio. Leona. O puedes sacarte una carta para ti misma o para ti mismo, espinas. Y trabajar en eso, qué mensaje te sale para el día de hoy, la carta para ti. Pues trabaja en eso. Jardín. Fuego de bruja. Y también para complementar con otros tarot, por supuestísimo, flores. Sé sincera contigo misma. Déjalo ir. Rodéate de amor. No dudes de tu valor. Libera tu culpa. También son cartas que podéis sacarles siempre vuestro significado personal. Y también podéis canalizar mucho con una imagen. Biblioteca. Confianza. Fruto del tiempo y del trabajo. Recuerda practicar el amor propio. Me encanta la camiseta que lleva esta brujita, 100% bruja. Me define mucho. Aquí con su caldero de brujita. Sé tu propia prioridad. Pluma. Bruja. La justicia se acerca. Es como también cuando alguien me dice bruja, digo, para mí es un honor que me lo digan. Protesta.
Banquete. Castillo. Universo. Esta es la imagen que sale en la cajita interior. Regresa a ti misma. Nostalgia. Viaje. Tiburón. Oro. Gris. Si queréis pausar el vídeo también para ver la carta, pausadlo. Villano. Gotas de lluvia. Mañana. El mundo te espera. Vestido de verano. Hazlo por ti. Regreso al hogar. Nave espacial. No tengas miedo de cantar. Tormenta. Todo huracán llega a su fin. Y la última carta, Rono. Tu potencial es infinito. Me encanta esta carta. Gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like, comentar qué os ha parecido este gran oráculo, si os gusta, si os lo vais a comprar, suscríbete para que pueda llegar a más personas, que este canal pueda crecer cada día más. De verdad, muchísimas gracias ya lo que lleváis tiempo conmigo, los que lleváis poquito, futuros suscriptores, de verdad, muchísimas gracias por la gran familia que estamos construyendo, mágica. De verdad, os quiero, os amo, os envío mucho amor, mucho love, más bien muchas bendiciones. Y por supuesto que lo recomiendo. Me encanta este estilo de oráculos. Para mí de brujas, de brujos, me pierden mucho este estilo. Son mis preferidos. Obviamente también de oráculos de dragones, que tengo por ahí a la vista. Pero están en inglés. Estoy esperando a ver si salen en español. Y bueno, ya iré viendo. Muchísimas gracias por verme. Suscríbete, os envío muchas bendiciones en todas las áreas de tu vida. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.